Buenos días, queridos hermanos y personas que nos escuchan, amigos que nos escuchan desde donde quiera que nos estén viendo. Sean bienvenidos a este culto que tendremos el día de hoy, 19 de julio del 2020. Para iniciar, vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos has dado. Gracias porque nos permites un día más, Señor, habernos levantado con bien, estar aquí, Señor, para escuchar tu palabra, para alabarte a través de los cantos y estar aquí en compañerismo virtual. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Abre nuestras mentes, Señor, para poder entender lo que tú quieres mostrarnos el día de hoy. Te pedimos, Padre, tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener una lectura bíblica que se encuentra en Isaías 55, del 1 al 3. Isaías capítulo 55, versículos del 1 al 3. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así: Vengan a las aguas todos los que tengan sed, vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche, sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Presenten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Pues dice aquí, vengan a las aguas. ¿Y qué mejores aguas que es la palabra de Dios? Vamos ahora a cantar con nuestro hermano Marco Gudiño. Ven, es hora de adorarle. Cantemos. De su trono estamos, ven ante la majestad de Dios, ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán.
ahora es tiempo de la visión, después de haber cantado al Señor. Y en esta ocasión me gustaría que leyéramos un versículo de la Biblia que se encuentra en Romanos 5:8. Quizá alguno de ustedes ya se lo sabe de memoria. Romanos 5:8 y nueva versión internacional dice así: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Este versículo pues nos dice que Dios nos muestra su amor. ¿Cómo? En que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a que nosotros nos hiciéramos buenos, a que nosotros actuáramos correctamente. No, Dios aún desde antes, Él murió por nosotros. Él nos mostró este amor. Ahora, ¿cómo podemos nosotros compartir el Evangelio a través de este versículo? Hoy en día hay mucha gente que está viviendo en pecado, está viviendo egoístamente, está viviendo como ellos quieren. Ahora, Dios los ama, al igual que usted y a mí, y Dios quiere que ellos se salven. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios para que estas personas se salven? Para que usted y yo nos salvemos. Dice que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no solamente amó a la gente buena, a la gente que hace lo correcto, a la gente que se esfuerza por hacer el bien. Él también ama a aquella gente que hace el mal. Pero Él quiere que ellos se arrepientan. Él quiere que se salven y Dios poco a poco los va a ir cambiando. Entonces, yo quiero animarle a cada uno de ustedes que comparte el Evangelio allí con personas que usted conoce, personas con las que usted convive, y ese es un buen versículo para compartir el Evangelio, Romanos 5:8. Dios ama a todas las personas. Ahora vamos a leer Colosenses 3, 1 al 11. Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 11. Y dice así: ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y Él está en todos. Entonces, aquí podemos ver, en este pasaje vienen normas para una vida santa. Hay cosas que nosotros debemos quitar y hay cosas que debemos agregar. Entonces, yo le animo a cada uno de ustedes a que si hay alguna de las cosas que aquí menciona este pasaje, dice la Biblia que las hagamos morir. Sí, quitémosla de nuestra vida, porque esto va a impedir su crecimiento y pues poco a poco nos irá destruyendo. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Bueno, pues ahora es tiempo de escuchar la palabra de Dios y quiero invitarlos a que pues pongamos atención, ¿sí? Quitemos aquellas cosas que nos distraigan para escuchar a nuestro hermano que nos compartirá el mensaje. Y en esta ocasión le toca a nuestro hermano Israel López. Adelante, hermano. Muy buenos días. Gracias a Dios tenemos nuevamente un servicio más. Espero hayan tenido una semana muy bendecida. Y hoy, 19 de julio del año 2020,
Vamos a tener el tiempo de la palabra y doy gracias a Dios por poder participar en este ministerio. Gracias a Cristo, que Él ha transformado nuestras vidas. Y ahora que le hemos conocido, podemos llevar a las demás personas la esperanza que tenemos en Cristo. Y la intención en todo esto es que el Evangelio sea anunciado, el Evangelio de salvación de Cristo, y que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado. Vamos a iniciar el servicio del día de hoy. Y los pasajes que veremos el día de hoy tienen por objetivo saber por qué la mayoría de las personas no vienen a Cristo para ser salvos. El día 28 de junio, en el servicio que tuvimos el domingo de esta fecha, hablamos de una persona de nombre Nicodemo. Vimos algunas características de él. También vimos cuando Jesús le enseñó que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. También nuestro Señor Jesús le dijo que tal como Moisés levantó la serpiente en el desierto, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Esta serpiente de bronce era una imagen que por sí sola pues es basura, pero esta señal, esta serpiente de bronce, dirigía a las personas al sacrificio de Cristo para poder recibir la salvación por medio de la fe en Jesús. El pueblo de Israel se desvió tanto que convirtió este objeto en un objeto de culto. Esta es una práctica que desagrada a Dios. Por esta razón, hubo un rey de nombre Ezequías que él hacía lo que a Dios le agradaba, y en Segunda de Reyes 18:4 nos dice que destruyó la serpiente porque los israelitas todavía le quemaban incienso y le llamaban Nehustán. Podemos ver que el pueblo de Israel se desvió y en vez de creer en la promesa de ser salvos por fe, en la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, pues se desviaron y estuvieron adorando esta imagen. Y ahora vamos a ver por qué algunas personas en la actualidad también se desvían y en vez de poner su fe en el Señor Jesucristo para salvación, toman decisiones equivocadas, ponen su confianza en algún objeto, en algunas otras cosas, o incluso ignoran la salvación que Cristo nos ofrece. Pero antes de iniciar con la lectura del primer pasaje, vamos a orar para pedir la bendición y la dirección de Dios en este tiempo. Padre, te damos gracias por esta hermosa mañana. Gracias, Padre, porque nuevamente, Señor, podemos con libertad venir a tu palabra y estudiarla todos juntos. Pedimos que tu Espíritu Santo sea quien dirija este tiempo. Pedimos que pongas en nosotros el entendimiento, Señor, para poder comprender lo que tú tienes el día de hoy. Y si hay personas, Señor, que en este momento no han tomado la decisión de ser salvos, pedimos que tú uses los pasajes, el tiempo que vamos a tener a continuación para que les reveles el Evangelio de Cristo, que les quites la venda, que cubre sus ojos, que le impide ver la verdad, que es Jesús. Bendice este tiempo, lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a iniciar leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Te invito a que tengas tu Biblia a la mano, además de que proyectamos el video, lo puedes leer ahí, pero también es importante que tengas tu Biblia a la mano para que puedas tomar alguna nota o subrayes aquel pasaje en el cual Dios te muestre algo y en la semana tú quieras repasar, lo tengas disponible e identificado el pasaje. Entonces vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 3, para leer los versículos del 16 al 21. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 16 al 21. Dice así la palabra de Dios: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios.
Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella, por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Qué le motivó a Dios a hacerlo? Estamos viendo que porque tanto amó Dios al mundo, por su amor hacia nosotros, Dios hizo lo siguiente. Dice, dio a su Hijo unigénito. Tanto nos amó Dios que nos dio a su Hijo unigénito. No porque lo mereciéramos, porque alguna persona hubiera sido lo suficientemente buena y tuviera ese derecho o tuviera Dios la obligación de dar a su Hijo unigénito en favor de nosotros. No fue esa la razón. Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Y qué debemos hacer ahora nosotros en respuesta a esto que hizo Dios por amor? Dice este versículo, para que todo el que cree en Él, ¿qué nos toca a nosotros? Creer en el Hijo de Dios. Y hay un resultado si nosotros obedecemos, si nosotros creemos en el Hijo de Dios. Dice este mismo versículo, dice, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo por amor, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Continuando con el versículo 17, ¿por qué Dios envió a su Hijo al mundo? Bueno, este versículo nos dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo por medio de Él. Cuando estudiamos la Biblia, podemos ver la historia de la humanidad, la cual tiene aproximadamente una antigüedad de 6,000 años. En este tiempo, la Biblia nos muestra diferentes periodos de tiempo que les conocemos como dispensaciones. Es importante hacernos la pregunta, ¿en qué tiempo estamos hoy? Hoy quiero decirte que estamos en el tiempo de la iglesia. Estamos en un tiempo de misericordia. Por eso el versículo 17 dice que Dios no mandó condenar al mundo, sino para salvarlo. Ahorita, en este tiempo, es el tiempo de la misericordia. Este tiempo va a tener un término en el cual ya no va a haber misericordia. El Señor Jesucristo va a venir y va a traer juicio, va a venir a juzgar. Algunas personas tal vez cuando estén frente del Señor Jesús en el juicio, van a pedir misericordia, pero ya no la van a recibir. ¿Por qué motivo? Porque hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo en el cual el Señor trae salvación. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 10, nos dice que nos habla precisamente de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y podemos ver ¿qué va a hacer el Señor Jesús en su segunda venida? Vamos a leer primera de Tesalonicenses, del capítulo 1, del 6 al 10. Dice, Dios que es justo, pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Y a ustedes que sufren, les dará descanso lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales están ustedes porque creyeron el testimonio que le dimos. El versículo 7 nos muestra lo que va a suceder en la segunda venida del Señor. Y nos dice que cuando Él se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego. ¿Qué nos quiere decir esto? Entre llamas de fuego. Su segunda venida va a ser muy diferente a la primera venida donde vino a traer salvación. Llamas de fuego nos muestra que Él viene a traer juicio a la tierra.
Él va a venir a juzgar a todos aquellos que murieron en sus pecados y tienen que ahora dar cuentas a Dios, porque en este tiempo, en su vida, lo rechazaron y tienen que dar cuentas en el juicio. Por eso el Señor ya no trae misericordia. Él viene, como dice este versículo, entre llamas de fuego. Viene a impartir justicia. Dice, con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no conocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Si en este día tú no conoces al Señor Jesús o sabes de alguien que se encuentra en esta condición, que no conocen a Dios ni el evangelio y por lo tanto no lo obedecen, es urgente que les compartas. No sabemos cuándo Dios nos quita la vida. Puede ser que hoy amanezcamos, el día de mañana no. Y la Biblia es muy clara y dice que está escrito que el hombre vive una sola vez y después venga juicio. Si una persona muere sin haber creído en el Señor Jesús, tiene esta terrible expectativa. Va a estar en el juicio de Dios, en el juicio del Señor Jesús, y va a ser castigado. Vamos a regresar a San Juan 3 para leer el versículo 18. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Qué tiene que hacer una persona que no cree para ser condenada? ¿Qué piensas? Tal vez algunas personas piensen, bueno, para no ser condenadas, para no ir al infierno, tal vez tengo que ser bueno. O debo ir a la religión que asisto, o estar cada semana asistiendo, dar caridades, participar en obras de beneficencia. Y son importantes las obras buenas, ¿verdad? Debemos hacer lo bueno, lo correcto, pero no nos trae salvación. Dice, vamos a leerlo, San Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Cada domingo, cuando tenemos las reuniones, ponemos una mesa con folletos, los cuales son gratis y están disponibles para quien quiera tomar uno. Y tenemos uno en particular que hace una pregunta. Es este folleto y dice, ¿qué hacer para ir al infierno? Al momento de abrirlo, ¿qué creen que tiene? Dice, nada. ¿Qué tienes que hacer para ir al infierno? No tienes que hacer nada. El versículo que acabamos de leer, San Juan 3:18, nos lo dice. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Tenemos una naturaleza pecaminosa que nos condena. Estamos ya condenados y estamos en una situación terrible, separados de Dios a causa del pecado. Por eso no tienes que hacer nada, porque ya estás condenado. El que no cree ya está condenado porque sus pecados, si has mentido, has robado, has adulterado, no tienes que hacer nada para ir al infierno. Sin Cristo, ese es el destino del alma de aquella persona que no recibe a Cristo. Pero Dios no quiere eso para ti. No quiere eso para la humanidad. Dios quiere que creamos. Y Dios nos saca. Al momento de creer, nos quita de esa condenación para librarnos de ella y darnos la vida eterna. Como vimos en este pasaje, ¿qué condena al hombre? No creer en Cristo. Pero quiero decirte que si no respondes al llamado del Evangelio de Cristo, hay un peligro. Hay un peligro si descuidamos esta salvación que Dios nos está ofreciendo en Juan 3:16 que acabamos de leer en ese momento. Vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 2 versículo 3. Hebreos 2 versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. Si llega el día en que mueras y no has obedecido a Dios
y mueres sin haber recibido a su Hijo Jesucristo, sin haber creído en Él para que puedas obtener el perdón de pecados, este pasaje nos dice que hay un peligro, y el peligro es que estas personas no podrán escapar del juicio. Ya no hay marcha atrás. La decisión que se tome en este tiempo va a marcar la eternidad. Y nada que pueda hacer las personas, ritos, liturgias, lo que quieran hacer las personas que sean familiares o amistades, que les muera un ser querido, nada pueden hacer. Esta persona pudo haberlo hecho en vida, haber recibido al Señor Jesucristo. Y una vez que mueren en sus pecados, ya no hay marcha atrás. No se podrá escapar del juicio de Dios. ¿Qué sucede a la persona que teniendo conocimiento de la verdad la rechaza? Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Hebreos 10, 26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Si una persona, conociendo a Cristo, le rechaza, no lo recibe, no cree en Él para su salvación, ya no hay más sacrificios por Él. Esta persona va a tener que enfrentar el juicio por sus pecados. Tiene que sufrir la terrible expectativa de juicio en el fuego ardiente que va a devorar a los enemigos de Dios. Recordemos 1 Pedro 3:18 nos dice que Cristo murió una vez y por todos nuestros pecados. Una vez. Cristo ya no va a volver a morir. Cristo nos ofrece salvación. Y aquella persona que rechace el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz va a tener que enfrentar su juicio. Dios es justo y gracias a su justicia nosotros tenemos salvación. Quiero poner un ejemplo. Una persona que comete un delito y es capturado y llevado ante un juez. El juez va a juzgar su delito y le va a imponer una condena. Una vez que la persona purga la condena y queda en libertad, no regresa con el juez para ser juzgado nuevamente por su pecado. Ese delito no se juzga dos veces, se juzga solamente una vez. ¿Qué pasa con el pecado de aquellas personas que creen en Jesucristo? Todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesús, el sacrificio de Cristo paga nuestro pecado. ¿Y en qué momento? En la cruz. Lo que yo hice en mi vida, lo que he hecho en mi vida, los pecados que voy a cometer en el futuro, porque mientras estemos en este cuerpo, con esta naturaleza pecaminosa, pues tenemos una lucha constante con el pecado. No es una práctica ya el pecado, pero la naturaleza todavía tenemos una lucha con ella y podemos cometer algunos pecados. ¿Qué pasa con estos pecados? Bueno, Dios ya los juzgó en la cruz cuando Él vino a este mundo y murió por nosotros. Por lo tanto, ya no tenemos nosotros que dar cuentas a Dios por nuestro pecado. Dios ya no nos va a volver a llamar a juicio, porque nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz. ¿Y qué pasa con aquellas personas que rechazan? Bueno, ellos van a tener que comparecer, ¿va? Porque su pecado tiene que ser juzgado. Y va a tener que comparecer en Apocalipsis 20, habla del gran trono blanco, y va a tener que estar ante el juez justo, que es Cristo, y dar cuenta Él mismo por sus pecados y sufrir la condena que estableció Dios por el pecado. La paga del pecado es muerte, nos dice Romanos, ¿verdad? Muerte significa separación, una separación eterna de Dios. Pero los que ya hemos creído tenemos ya la libertad de que ya hemos sido justificados. Cristo tomó nuestro lugar y el castigo, la condena que merecía nuestro pecado, recayó en Jesucristo. Por eso nosotros podemos estar seguros de nuestra salvación. Y a pesar que Dios envió a su Hijo para salvar al mundo, ¿qué hizo o qué hacen, ¿verdad? La mayoría de las personas? Vamos a Juan 1. Versículo 11,
Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Qué hacen la mayoría de las personas cuando conocen a Cristo? Cuando les hablas de Cristo, dice este pasaje, los suyos no lo recibieron. ¿Y por qué las personas no reciben a Cristo? Vamos a Juan 3, 19, 20. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Y cuál es ese temor? Cuando acudimos al llamado de Jesús, Él nos muestra nuestra verdadera condición. Él nos muestra realmente quiénes somos. Yo creo que a nadie nos gusta, ¿verdad?, reconocer que somos mentirosos. No nos gusta que seamos ladrones, que nos digan ladrones, idólatras, adúlteros. Y muchas personas aborrecen la luz porque la luz muestra tal y cual como somos. Y una vez que nos lo muestra, aquellas personas que acuden a la luz, pues reconocen toda esta condición en la cual se encuentra y llegan a arrepentimiento y a poner su fe en el Señor Jesús. Pero aquellas personas que por temor a que sus obras queden al descubierto, que la luz ilumine y queden al descubierto sus obras, prefieren seguir en las tinieblas para tener oculta su verdadera condición. Recordemos que estamos en un mundo gobernado por Satanás y este mundo festeja el pecado. En este mundo pues se resaltan, ¿verdad? Pues se ponen como buenas algunas prácticas malas, las ponen como buenas y las buenas las ponen como malas. Un hombre, por ejemplo, que lo ponen en televisión, ¿verdad? Un hombre que en vez de ser fiel a una sola mujer, pues tiene varias mujeres. Y esta persona lo exaltan, lo ponen como un ejemplo. Por ese motivo las personas prefieren las tinieblas y se engañan a otras personas. Ellos mismos se engañan y engañan a otras personas. Y es una tontería esto, es un gran error que las personas amen su pecado y rechacen la luz de Cristo. Muchas personas lo hacen. Les voy a leer una historia que ilustra este ejemplo, ¿verdad? El pecado nos daña, sabemos que el pecado nos daña, pero ese es el gran error, la gran tontería que cometen las personas cuando prefieren las tinieblas y rechazan la luz de Cristo. Esta historia dice así: un alacrán, no sabiendo nada, pidió a una tortuga llevarle al otro lado del río. ¿Estás loco?, exclamó la tortuga. Me picas mientras estoy nadando y me ahogo. Mi querida tortuga, dijo riéndose el alacrán, si yo te pico, te ahogarías, pero yo también. Ahora, eso sería una tontería de mi parte. Tienes razón, dijo la tortuga, súbete y yo te llevo. El alacrán subió y en medio del río picó la tortuga. Al estar hundiéndose los dos, la tortuga dijo, ¿te molesta si te hago una pregunta? Dijiste que no es lógico que me picaras. Entonces, ¿por qué lo hiciste? No tienes nada que ver con ser lógico, respondió el alacrán antes de morir. Es mi naturaleza. Nuestra naturaleza, ¿verdad?, nos lleva a preferir las tinieblas, o a la mayoría de las personas a preferir las tinieblas. Yo ya prefería a Cristo, yo tomé la decisión de seguir la luz de Cristo, pero la mayoría de las personas prefieren las tinieblas a pesar de ser un error, a pesar de que Dios puso en nosotros un espíritu, ¿verdad?, que a causa de nuestro pecado está muerto, pero estas personas saben que necesitan de Dios y en lugar de buscarlo, de buscar la luz, prefieren el pecado a pesar de las consecuencias. Dice en Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Satanás, el
El príncipe de las tinieblas es un ladrón. Él no quiere que tengas vida eterna. Él viene a matar, a destruir. Si tú prefieres las tinieblas, este va a ser el resultado. En cambio, el Señor Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Y cómo podemos tener esa vida? En San Juan 3, 14 y 15 dice, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. El Señor Jesús vino, siendo Dios, tomó forma de hombre, habitó entre nosotros y murió. Y Él fue sepultado, su cuerpo fue sepultado, como el cuerpo de todas las personas que mueren, fue sepultado. Y a los 3 días resucitó. A los 3 días Él se levantó de la tumba. Cosa que nadie, ninguna persona ha podido hacer. Solamente el Hijo de Dios que nos trae salvación. Y esta resurrección nos da seguridad, nos da certeza que el Señor Jesucristo venció la muerte, venció al pecado. La muerte y el pecado no pudieron con Él. Él no quedó en la tumba como todas las personas. Él resucitó. Y dice la Escritura que Él bajó a los sepulcros y llevó consigo a la cautividad. Todos los que han creído en Cristo, que han obedecido a Dios, están ahora con Jesús en el cielo. Ahora, si tú pones tu fe en el Señor Jesús y mueres, sabes que vas a la presencia de Dios. Dice Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Díceselo al Señor Jesús, confiésale que crees, que confías en su sacrificio, que crees que es el Señor y que Él murió, que crees en tu corazón, que Él murió por ti, que fue resucitado y que fue levantado entre los muertos. Dios te dará la salvación. Al final de este versículo dice, serás salvo. Una promesa en tiempo presente, una promesa segura, una promesa que el Señor cumple. No tienes que esperar a morir, como algunas personas creen que van a morir y ahí van a saber si van al cielo o al infierno. Claro que no es así. En el momento que tú pones tu fe, que confiesas a Jesús como tu Señor y crees en tu corazón en Él, tú sabes que tienes vida eterna. Y puede ser que te llegue la muerte hoy, mañana, tal vez en años, pero tú tienes la confianza y la seguridad que eres salvo y que vas a estar en la presencia de Dios. Vamos a regresar a Juan 3:21. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. ¿Qué hace el que practica la verdad? Ya no hay temor que la luz muestre realmente cómo somos. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo va a mostrar a las demás personas nuestras obras, que al momento de que ponemos nuestra fe en Jesús, somos nuevas criaturas. Nuestra fe en Jesús somos nuevas criaturas y nuestras obras son diferentes a partir del momento que creemos en Jesús. Y ya no hay temor de que la gente vea nuestras obras. Al contrario, queremos que las vean. Queremos que vean la obra de Cristo en nuestras vidas para que el nombre de Jesucristo sea glorificado y muchas personas digan, oh, ¿qué pasó con esta persona que cambió tanto? Yo quiero eso, yo quiero ser una nueva criatura como esta persona, y solamente lo puede hacer Cristo. Muchos, como vimos, no vienen a Cristo porque prefieren las tinieblas en lugar de la luz. ¿Cuáles son algunas razones por las cuales no acuden? Vamos a ver algunos pasajes que nos muestran algunas razones por las cuales las personas no acuden a la luz que es Cristo. Vamos a San Juan 8:34. Juan 8:34 dice, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. ¿Por qué algunas personas rechazan la luz? Porque están bajo la esclavitud del pecado. El pecado es una práctica constante en sus vidas. El pecado es parte de su vida, que prefieren seguir practicándolo en lugar de abandonarlo y volverse a la luz que es Cristo.
El versículo 36 de este capítulo nos dice que Jesús nos puede liberar del pecado. Dice San Juan 8:36, dice así, que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Dios quiere quitarnos de ser esclavos del pecado y volvernos a ser esclavos, pero de la justicia de Cristo, que nos trae libertad. Vamos ahora a ver otra razón. Juan 12, del 42 al 44, y nos dice: sin embargo, muchos de ellos, incluso de entre los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree que no solo en mí, sino en el que me envió. En los tiempos cuando ha habido bautismos en la iglesia, recuerdo muy bien un canto que cantaba nuestra hermana Angelina, ella era esposa de nuestro hermano Ricardo, y ella cantaba, les voy a decir un pedacito nada más, ella cantaba y decía esto: en el cielo están los valientes. Muchas personas tienen temor de recibir a Jesucristo porque van a ser rechazados. Tal vez en la misma familia, cuando alguien pone su fe en Cristo, esta persona se siente rechazado por sus familiares, por sus amigos, por sus compañeros de trabajo, y rechazan la luz y prefieren los honores de parte de los hombres en lugar de Dios. Vamos a Mateo 6:24 y dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará a otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24 encontramos otra razón por las cuales muchos rechazan la luz que Jesús. Y aquí nos habla de la riqueza, y no quiere decir que la riqueza bien ayuda sea mala. Al contrario, no es problema. El problema es cuando la persona tiene más amor al dinero que el amor que debe sentir hacia Cristo, y pone en primer lugar el dinero y rechaza a Jesús. Como creyentes, ¿cómo podemos aplicar estos pasajes a nosotros? Bueno, el amor al pecado. Recordemos que como estamos todavía en esta tierra, nuestros cuerpos no han sido todavía glorificados y tenemos una lucha contra el pecado. Entonces, el amor al pecado nos puede alejar de tener comunión con Dios. Recordemos que la salvación no se pierde, pero cuando pecamos, dañamos nuestra comunión con Dios. Entonces, el amor al pecado nos puede alejar de tener comunión con Dios. Tenemos que reconocer el pecado, que es engañoso y es nuestro enemigo. El pecado es enemigo del creyente. Debemos combatirlo, debemos evitarlo. Y en todo momento debemos siempre amar primero a Dios y después odiar al pecado, rechazar aquello que nos conduce al pecado. Vamos a terminar este tiempo orando. Te invito a que me acompañes en oración. Damos gracias a Dios por este tiempo de la palabra en que hemos podido, Señor, abrirla y estudiar tu palabra. Damos gracias, Padre, porque pues, tú eres un Dios bueno, eres un Dios justo, y nos muestras en los evangelios, Señor, el gran amor que tienes hacia nosotros. Gracias, Padre, porque tú tuviste a bien darnos a tu Hijo unigénito, al Señor Jesucristo, para que todos los que creamos en Él podamos gozarnos, Señor, de la vida eterna. Y también, Señor, pedimos por aquellos que pudieran estar viendo en este momento el video, Señor, que no han recibido al Señor Jesús. Pedimos, Padre, que pues tú obres en ellos, porque tú no quieres que nadie perezca, Señor, que nadie llegue a condenación, Señor. Damos gracias por tu gran amor, Señor, por tu palabra, y pedimos, Señor, por mis hermanos, por esta semana que vamos a iniciar. Pedimos de tus cuidados, Señor, y pedimos, Señor, que cada día, Señor, tú nos dirijas y que estemos conscientes, Señor, de que somos tus hijos y que debemos hacer brillar la luz de Cristo que ahora habita también en nosotros, Señor.
Te damos gracias por este tiempo y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a pasar a un canto con nuestro hermano Marco Gudiño para alabar a nuestro Dios. Este canto lleva por nombre He decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. La vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Después de haber escuchado la palabra de Dios y también después de haber cantado, pues queremos decirles que queremos seguir en contacto con ustedes. Y les recordamos, si alguien de ustedes quiere saber más, quiere ponerse en contacto con nosotros, podemos a su disposición el teléfono de WhatsApp, que es 33 10 19 83 80, y el correo electrónico, que es ib.vidanueva@outlook.com, para que nos escriba y ponernos en contacto. Algunos anuncios. Seguimos recordando el tiempo de oración los martes y viernes a las 9 de la noche. Y les recordamos que envíen sus peticiones antes de las 9 para poder estar orando por ellas. Y seguimos recordando, ¿verdad? El viernes tenemos la oportunidad de poder conectarnos por la aplicación Zoom. Entonces, les animamos a los que puedan conectarse, conéctense para verlos y orar juntos. Y si alguien no puede conectarse, pues no hay problema. Solamente ore por las peticiones a las 9 de la noche. Y también seguimos con las reuniones de jóvenes, también por la aplicación Zoom, porque por causa de la pandemia no podemos reunirnos. Entonces, todos los sábados a las 4 de la tarde. Y seguimos los miércoles, se sigue publicando por el canal de YouTube y Facebook la cápsula de 5 minutos de aliento espiritual. Les animamos a verla, compartir con otros esta cápsula. Y también les animamos a que sigan atentos a la información de WhatsApp. Esperamos que pronto termine la pandemia y que ya podamos reunirnos. Y hay que recordar darle suscribirse a la página de YouTube y darle seguir a la página de Facebook. Los animamos a seguir compartiéndolos con sus amistades y familiares. Y seguimos recordando que estos videos los pueden encontrar tecleando en el buscador Iglesia Bíblica Vida Nueva de Zapopan. Entonces, pues esto ha sido todo por hoy. Les damos gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado, y les esperamos aquí la próxima semana para nuestro siguiente servicio. Que el Señor les bendiga. Hasta luego. He decidido